le vamos a dar comienzo y lo dejo con el doctor Felipe Collante. Y de todas maneras, esta exposición está siendo grabada para quienes después gusten, va a ser compartido con ustedes mismos y a través de nuestras redes sociales. Así que les damos la bienvenida a todos y todas. Lo dejo, doctor Collante. Súper, muchas gracias. Entonces yo voy a compartir pantalla. Vamos a poner esto, compartir. Y ponemos... ¿Dónde está esta cosita? Acá. Ahí. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve bien. Sí, se ve en toda la pantalla. Sí, toda la pantalla. Súper. Bien, entonces, bueno, mi nombre es Felipe Collante. Soy médico que trabaja para la unidad de salud de la Universidad de Santiago. Trabajo ahí desde ya el 2013. Y decidí en esta oportunidad hablar sobre generalidad de salud mental para tener ciertos conceptos generales para poder entender y para poder entenderse uno también con respecto a estas patologías. Primero, poniendo los pies sobre la tierra, tenemos que estar al tanto de que las patologías de salud mental son muy frecuentes. El 31.5%, o sea, un tercio de la población mayor a 15 años, o sea, adolescente y adulto, ha tenido un trastorno mental a lo largo de su vida. Es algo muy frecuente, y no solamente frecuente, sino que también tiene cierta característica de reciente, porque el 22.2% de este mismo grupo etario ha sufrido un trastorno mental durante los últimos 6 meses. O sea, no es algo que no es solo frecuente, sino que también tiene cierta periodicidad en cuanto a ser un problema reciente. El 17.2% de la población ha tenido síntomas depresivos durante el último año. Y un dato no menor que con respecto a mucha de la población que nosotros atendemos, que son también adolescentes, el 16.5% de las personas adolescentes entre 12 y 18 años sufre algún trastorno de salud mental, y esto también se entiende porque lamentablemente el 71% de la población adolescente sufre algún tipo de violencia por parte de su padre o madre. Están viendo el cambio de diapositiva, ¿cierto? No se quedó pegada en la primera. Se ve la primera. No me cambia. Se ve el gráfico con el país. Sí, cambió. Ah, sí, perfecto. Ah, ya, eso es lo que me importaba. Ahí sí cambió. Ya, súper. Están viendo entonces. Si es que no se cambiara, me avisan, ¿ya? Entonces, como les decía, es un problema muy frecuente. Los números son muy desalentadores. Entonces, esto es para acentuar de que es un problema real. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Se cambió? Sí, doctor, se cambió ahí. Ah, ya, se está cambiando bien. Bueno, a pesar de que es un problema muy real, y como vimos es un problema muy frecuente, la salud mental, lamentablemente la psiquiatría ha sido víctima, y una de las tantas víctimas, del negacionismo. Lamentablemente hay grupos de personas que creen, sin ninguna base, que la salud mental no existe, que el cerebro no es un órgano que se enferma y que en realidad las patologías de salud mental no existen, que la psiquiatría es una invención, que los psiquiatras son unos charlatanes, que hay este complot internacional para enfermar a la gente y que los medicamentos no sirven. Lamentablemente existe negacionismo para muchas cosas. Hay negacionismo para lo que se nos ocurra. Hay negacionismo del holocausto también, gente que cree que el holocausto no existió, que no murieron millones de judíos a manos del nazismo. Existe el negacionismo de que la Tierra es redonda, gente que no cree que la Tierra es redonda, gente que cree que la Tierra es plana. Existe el negacionismo del VIH,
gente que cree que el VIH no existe, que es una invención, nuevamente el complot internacional. Y recientemente también tenemos, por supuesto, el negacionismo de las vacunas, que las vacunas no existen, un complot, que digo que las vacunas no son beneficiosas, que hay un complot internacional, y bueno, y recientemente también el negacionismo de la pandemia no existe, nuevamente el complot internacional. Y este negacionismo se entiende en el sentido de que cuando hay una verdad, y en este caso la verdad es que el cerebro es un órgano que se enferma, y esta verdad es incómoda, y es una verdad difícil de asumir, una defensa una defensa psicológica es el negacionismo. Yo me niego a una realidad y me creo todo una justificación bastante fantasiosa para justificar el hecho de que estoy negando una realidad. Y en el caso de las patologías psiquiátricas, es un caldo de cultivo para el negacionismo, porque las patologías psiquiátricas lamentablemente no son algo que nosotros podamos ver. Si yo tengo una amigdalitis, me duele la garganta, tengo fiebre, la fiebre es cuantificable, yo miro la garganta, veo pulso en la garganta. Si tengo una neumonía, tengo síntomas también, pero yo puedo escucharle con un fonendo el sonido que hacen los pulmones y mediante una radiografía o un examen de imagen puedo ver la neumonía. Pero en cambio las patologías de salud mental no. No hay un examen habitual que yo pueda hacer para evidenciar esta patología de salud mental. No hay exámenes de sangre que yo pueda tomar para demostrar que esta patología de salud mental existe, porque el cerebro es un órgano complejo y que no tiene tantos estudios para evidenciar como sí lo hay en otras áreas de la medicina. Pero en el fondo sí hay estudios que nos pueden mostrar esto. Por ejemplo, en un lado de la pantalla pueden ver, esta es una tomografía por emisión de positrones, que es un examen que se encarga de ver la actividad, en este caso a nivel cerebral. Y vemos como en un lado de la pantalla, en tonos, amarillos y anaranjado, vemos un cerebro normal, vemos que tiene actividad simétrica presente en todos lados. Pero en la contraparte, del otro lado, vemos un cerebro con depresión y vemos que el nombre de depresión está muy bien puesto porque hay una disminución de toda la actividad cerebral, sobre todo la actividad cerebral más periférica. Entonces nosotros vemos que sí hay exámenes que pueden evidenciar la presencia de una depresión o de alguna otra patología de salud mental. Pero lamentablemente estos exámenes son exámenes complejos, son exámenes costosos y que se usan más bien con fines de análisis y de estudio. Uno no le anda solicitando una tomografía por emisión de positrones a cada paciente que tiene depresión para demostrarle que tiene depresión. Ojalá se pudiera en un futuro. Como para tener una evidencia para demostrarle al paciente, pero actualmente solamente se usa con fines de laboratorio, pero existe, la depresión es real y se puede ver por imagen. Después de esta introducción, ya podemos pasar de lleno a una especie como de temario de lo que vamos a hablar, por supuesto, someramente. Estos son generalidades, como para hacerse una idea de las patologías más frecuentes de salud mental. De estas, las patologías más frecuentes son los trastornos del ánimo, como la depresión, los trastornos ansiosos y los trastornos de adaptación. Menos frecuentes, pero no por eso menos importantes, las bipolaridades, los trastornos de personalidad. También vamos a hablar un poco de esquizofrenia porque da mucho temor, pero afortunadamente se ve poco, por lo menos en la consulta de salud mental de la unidad de salud de la USAC. Vamos a hablar también un poco de consumo de sustancias y de trastorno de estrés postraumático. ¿Ya? Partimos entonces con la estrella de esta situación, que
la depresión. La depresión es un problema muy frecuente. Vimos que aproximadamente un 17% de la población adulta o adolescente tenía síntomas depresivos, y una depresión propiamente tal está alrededor del 10% de la población. Es mucho, 1 de cada 10 personas. O sea, si uno conoce 20 personas, 2 puede estar cursando con un cuadro depresivo. Y la depresión es un trastorno del ánimo. Eso quiere decir que el ánimo disminuido es el principal síntoma de la depresión. Y este ánimo decaído no es solamente que uno se sienta desganado, sino que uno ya no tiene ganas de hacer las actividades, y no solamente que uno ya no tiene ganas de cumplir con sus responsabilidades académicas o sus responsabilidades laborales o familiares, sino que uno empieza a descuidar aspectos más profundos de nuestro quehacer diario. Uno ya no tiene ganas de mantener el entorno limpio. Uno ya no tiene ganas de mantener su aseo personal. Uno ya no se baña, no se lava los dientes, no se peina. Entonces, el ánimo decaído es muy profundo. Y también está la tristeza. El hecho de sentirse triste la mayor parte del día, la mayoría de los días. Y este ánimo decaído y esta tristeza, que son los síntomas principales, son tan intensos que afectan los ciclos vitales. Comienza a haber una disminución, una alteración en realidad de los ciclos vitales, que son el apetito y el sueño. Y en el caso del sueño, hay dificultades para quedarse dormido, pero más que dificultades para quedarse dormido, que son el trastorno del sueño el trastorno del sueño de conciliación, que la dificultad para quedarse dormido es más característico de los cuadros ansiosos, aunque puede estar presente en los cuadros depresivos también. Sin embargo, en la depresión lo más importante es el trastorno del sueño de mantención. O sea, uno se logra quedar dormido, pero se despierta en la noche y no logra volver a quedarse dormido. O sea, uno se despierta a las 3 de la mañana y no puede volver a dormir. Entonces, los ciclos vitales tenemos el trastorno del sueño y, por otro lado, el trastorno del apetito, ya sea una disminución del apetito con la consiguiente baja de peso, o también puede haber un aumento del apetito con la consiguiente alza de peso. Entonces, en la depresión tenemos este ánimo decaído, esta tristeza, esta afectación de los ciclos vitales, que son el sueño y el apetito. Y muy importante también, tremendamente importante, es la anedonia. La anedonia es la dificultad o la incapacidad de sentir placer a cosas que antes nos resultaban satisfactorias o placenteras. Por ejemplo, todos tenemos actividades recreativas. Un paciente en su tiempo libre le gustaba leer, le gustaba ver películas, le gustaba escuchar música, o practicaba algún instrumento musical, o pintaba. Pero cuando desarrolla el cuadro depresivo, todas esas actividades que antes le resultaban placenteras, ya no las hace. Y no las hace solamente porque tenga un ánimo decaído, no las hace solamente porque no tenga ganas de hacerlas, sino que deja de hacer estas actividades porque ya no le causan el placer, ya no le causan la satisfacción que antes le causaban. Ahora, todos estos síntomas deben estar o son comúnmente presentes en un cuadro depresivo, pero no solamente tienen que estar presentes, sino que tiene que haber una cierta temporalidad. Si a mí me pasa algo malo, por ejemplo, un alumno reprueba un ramo y tiene que repetir un año entero, es totalmente comprensible que tenga todos estos síntomas, que tenga ánimo decaído, que se sienta triste, que deje de hacer por un tiempo las cosas que antes le gustaba hacer, pero esto es corto, un periodo de algunos días, eh, porque es común sentirse mal, sentirse triste, sentirse decaído ante situaciones adversas. Pero en cambio la depresión, este asunto se prolonga, uno se siente triste, decaído, durante un periodo de al menos 2 semanas. Y cuando uno dice al menos 2 semanas, es porque probablemente sea más. Y
Claro, probablemente sea más tiempo. Estos síntomas tienen que estar presentes durante un periodo de tiempo prolongado y no necesariamente en relación a un gatillante. Una persona con depresión puede no tener ningún problema, ninguna dificultad y aún así sentirse triste y decaído. Entonces ahí viene el asunto de la culpa, que es bastante complejo porque una persona con depresión puede tener ningún problema, puede ser exitoso, puede tener una familia que lo quiere, amigos que lo apoyan, pero aún así sentirse triste y sentirse desanimado la mayor parte del tiempo sin motivo, y eso lo hace sentir culpable, lo que empeora la situación. Y además existe todo este prejuicio social con respecto a la salud mental. Cuando hay un pulmón enfermo, un paciente tiene una neumonía y tiene que recibir tratamiento, nadie se cuestiona que obviamente tiene que tomar medicamentos porque tiene una neumonía. Si tiene una arritmia, si su corazón está enfermo, nadie se cuestiona que tiene que recibir tratamiento para ello. Pero cuando el cerebro se enferma y hay una depresión, comienza a haber una serie de cuestionamientos de si es necesario realmente recibir tratamiento para ello. Existe todo este prejuicio social, nuevamente íntimamente enlazado con el negacionismo, que cuestiona al paciente por tener una patología de salud mental, como si el paciente fuera culpable de tener una patología de salud mental. Y otra cosa importante señalar es que con respecto a la depresión es una patología que es. Eso quiere decir que el prestador de salud, ya sea FONASA a través del consultorio o el ISAPRE, deberían hacerse cargo de la situación. Otro punto muy importante son los trastornos de ansiedad. Primero tenemos que entender que la ansiedad es una respuesta normal del organismo ante situaciones de estrés. Y por un tiempo acotado y proporcional a la situación de estrés, puede ser beneficiosa. Por ejemplo, es totalmente comprensible que al tener que hacer una presentación Zoom, uno se siente un poco nervioso, pero ese nerviosismo, esa ansiedad lo ayuda a uno a estar más despierto, a fluir de mejor manera y a responder mejor a la situación de estrés. O sea, es un mecanismo común de defensa y puede llegar a ser beneficioso. Sin embargo, esta ansiedad ante situaciones de estrés normal, fisiológica, tiene que ser por un periodo de tiempo proporcional y una intensidad también proporcional al estímulo que lo produce. Entonces es totalmente comprensible que yo me sienta un poco ansioso durante un periodo de tiempo acotado al tener que enfrentarme a una situación de estrés como una presentación Zoom, una entrevista laboral, por ejemplo. Pero el problema es que en el trastorno de ansiedad, esta ansiedad, este nerviosismo, es prolongado y desproporcionado al estímulo y puede incluso no tener ningún estímulo. Y consiste en sentirse nervioso o ansioso la mayor parte del tiempo, sin necesidad de que haya alguna causa para este estímulo. O sea, hay una causa, la respuesta ansiosa es desproporcionada. O sea, es totalmente comprensible que ante una presentación que yo tengo que hacer me siento un poco nervioso, pero en un trastorno de ansiedad yo me siento tan nervioso, me siento tan mal, me siento tan ansioso, siento que se me acelera el corazón, que tiemblo, que me sudan las manos, que no puedo respirar bien, y es tanto el nerviosismo, la ansiedad que siento que finalmente no puedo responder al estímulo, no puedo hacer la presentación, no puedo ir a la entrevista de trabajo porque me siento muy nervioso, porque me siento muy ansioso. Entonces, este mecanismo de ansiedad que debiera ser un factor beneficioso para enfrentar situaciones de estrés, se vuelve un factor deleterio que nos impide enfrentar situaciones de estrés
o que nos impide desenvolvernos socialmente de manera normal. Ahora yo dividí la ansiedad y la depresión como que fueran dos cosas distintas, pero en realidad pueden estar mezcladas. Uno puede tener síntomas ansiosos y además síntomas depresivos a la vez, el famoso trastorno ansioso-depresivo. Quise poner aparte el asunto del pánico. La crisis de pánico es un síntoma ansioso muy frecuente y consiste en una crisis, es algo abrupto y de corta duración, de intensa ansiedad, en donde yo me siento muy mal, siento que se me acelera el corazón, siento que sudo, me siento mal, siento que me voy a desmayar, siento que me puedo morir incluso en ese momento. Y hay una pérdida del control de la situación. No es que yo me sienta nervioso solamente, sino que pierdo el control de la situación. Lloro, caigo al piso, no puedo controlarme. Y dura muy poco, habitualmente minutos. Entonces eso es importante porque de repente mucha gente cree tener crisis de pánico, pero a veces más que crisis de pánico son cuadros ansiosos más intensos porque no pierden el control de la situación. En una crisis de pánico uno debe perder el control de la situación habitualmente y son de corta duración también, duran unos pocos minutos. Y estas crisis de pánico pueden ser un cuadro aislado, o sea, uno puede tener crisis de pánico y no tener síntomas ansiosos entre crisis y crisis. Uno tiene la crisis, después de que pasa la crisis, uno se siente perfectamente normal hasta la siguiente crisis. Sin embargo, esto es poco frecuente. Habitualmente la crisis de pánico es una manifestación de un trastorno de ansiedad basal. La persona se siente ansiosa, nerviosa, la mayor parte del tiempo de manera desproporcionada y prolongada, y además, como si eso no fuera lo suficientemente malo, además tiene crisis entre medio. Un siguiente punto importante, y que quizás sea incluso más frecuente que la depresión y la ansiedad, son los trastornos de adaptación. En los trastornos de adaptación hay una situación externa que nos afecta psicológicamente de manera negativa. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de reprobé un ramo o perdí mi trabajo. Es común que ante una situación externa, adversa, yo me sienta mal, que me sienta decaído, que me sienta irritable, que no duerma bien, incluso que llore. Pero esta situación es una adaptación, tiene que ser corta, hasta que yo me adapte a esa nueva situación nueva, hasta que diga, bueno, ya perdí mi trabajo, está bien, tengo que buscar otro. Y después de algunos días de sentirme mal, yo vuelvo a mi estado antiguo y sigo. Ese es el trastorno de adaptación, una situación externa que nos afecta psicológicamente de manera negativa por un periodo de tiempo acotado, habitualmente 2 semanas. Si eso se prolonga, si pasan meses después de que yo perdí mi trabajo, pasan meses después de que yo reprobé el ramo, y me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo triste, me sigo sintiendo como si fuera el día, igual como el primer día desde que me ocurrió esto, y el asunto probablemente no sea un trastorno de adaptación, probablemente el asunto mutó y se transformó en un trastorno ansioso, en un estrés crónico, o incluso podría llegar a transformarse en una depresión, un trastorno de adaptación que no fue tratado de manera adecuada. ¿Ya? Mucho menos frecuente que lo que hablamos anteriormente, pero aún así muy importante es la bipolaridad. En la bipolaridad se producen, es una patología muy grave, muy seria, muy profunda, en que ocurren episodios
intercalado de depresión y manía. La depresión es como ya la vimos anteriormente, el paciente se siente mal, se siente triste, se siente decaído, se siente pésimo durante meses. Pero luego, entre depresión y depresión hay intercalado episodios de manía, en que uno se siente muy bien, se siente con muy buen ánimo, con excesivo buen ánimo, y este buen ánimo es totalmente disruptivo y desproporcionado. No es como sentirse un poquito bien, no, es sentirse excesivamente bien. Me siento tan bien que quise limpiar la casa, así que estuve toda la noche limpiando la casa, saqué todos los muebles al patio, los sacudí uno a uno y puse toda la noche música porque me gusta escuchar música mientras hago aseo, y limpié toda la casa y estuve toda la noche despierto limpiando la casa. Eh, es una situación absolutamente desproporcionada, anómala, disruptiva. O me siento muy bien, me siento con muy buen ánimo, que saqué todos mis ahorros del banco, me fui a Viña y estuve una semana en Viña y me gasté todos mis ahorros en el casino, porque me sentía muy bien, me sentía con muy buen ánimo. Entonces, claro, esas son las manías, es sentirse excesiva y desproporcionadamente bien. Existe cierta caricaturización con respecto a la bipolaridad. Es como que si alguien que cambia de ánimo a lo largo del día, que en el día se siente bien, en la noche se siente triste, se le cataloga socialmente como que fuera bipolar, porque porque obviamente no se conoce la real profundidad y la gravedad de la bipolaridad. Entonces, es común que mucha gente consulte creyendo que es bipolar porque tiene cambios de ánimo durante el día, pero cuando uno les explica lo que realmente es una bipolaridad, ahí se dan cuenta de que ellos no tienen una bipolaridad y que a lo mejor tienen cierta inestabilidad emocional a lo largo del día, pero que están muy lejos de tener un cuadro bipolar propiamente tal. Al igual que la depresión, la bipolaridad está en el GES, o sea, el prestador de salud, ya sea ISAPRE o FONASA, se debería hacer cargo de la situación. Pero a diferencia de la depresión, en que la depresión puede ser tratada mayoritariamente por medicina general, la bipolaridad debe ser tratada por un psiquiatra, porque tiene un tratamiento complejo. Entonces tiene que ser llevada por un especialista. Hay una película muy buena que les recomiendo que se llama Mr. Jones, protagonizada por Richard Gere, que trata de una persona que tiene bipolaridad. Y ahí uno se da cuenta que esta bipolaridad que padece el personaje principal y que lo hace pasar por episodios intercalados de depresión y manía, le hacen muy difícil funcionar socialmente, y que sin tratamiento pueden llevar a la muerte incluso. Otro punto importante son los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad no son una patología propiamente tal, sino que son más bien una condición, porque es algo con lo que uno nace y que se empieza a manifestar habitualmente en la adolescencia. Y los trastornos de la personalidad consisten en que uno tiene un rasgo de la personalidad que está exacerbado. Y está tan exacerbado que dificulta o entorpece la manera en que uno se desenvuelve socialmente. Por ejemplo, todos somos un poco inestables, pero un poco nada más. Todos tenemos cambios de humor a lo largo del día. A todos nos afecta de manera negativa las cosas malas que nos pasan, y nos afecta de manera positiva las cosas buenas que nos pasan. Pero, por ejemplo, en un trastorno de personalidad límite, esta inestabilidad emocional en respuesta a los estímulos externos es muy marcada, y es tan marcada que a uno le dificulta la manera en que se desenvuelve socialmente. Por ejemplo, a uno le dan un ascenso en el trabajo,
Perfecto, uno se siente muy bien, se siente espectacularmente bien porque lo ascendieron en el trabajo, fantástico, maravilloso. Me ascendieron, me subieron el sueldo, maravilloso, fantástico. Y me siento tan bien que decido esa noche salir a festejar, paso toda la noche festejando y al otro día llego borracho al trabajo y obviamente, como llegué borracho al trabajo por haber estado celebrando, me quitan ese ascenso. Y eso me hace sentir tan mal que paso 2, 3 días llorando sin salir de la casa, me siento pésimo y me despiden por no haber ido a trabajar. Entonces, ahí vemos que es un rasgo de la personalidad que está exacerbado. O sea, es totalmente comprensible que uno se sienta bien cuando le pasan cosas buenas, totalmente comprensible que uno se sienta bien porque le subieron el sueldo o porque lo ascendieron, pero que uno se sienta tan bien como para tomar malas decisiones, ahí uno empieza a sospechar. Y es común también que uno se sienta mal porque le volvieron a bajar el sueldo, pero que uno se sienta tan mal que no pueda funcionar por un par de días y que eso lleve a que uno lo despidan, ahí uno empieza a sospechar. Entonces, ese es el trastorno de personalidad, es una condición en la cual hay un rasgo de la personalidad que está exacerbado. Y hay muchos tipos de trastorno de personalidad. Por ejemplo, trastorno de personalidad paranoide. Todos somos un poquito desconfiados, pero alguien paranoide es excesivamente desconfiado. Y es tan desconfiado que desconfía de todo el mundo, que cree que todo el mundo está en contra de él, que lo están persiguiendo, y eso dificulta la manera en que se desenvuelve socialmente. Está el trastorno de personalidad también esquizoide, en que hay una falta de emocionalidad, uno no, como que uno no siente nada, todos somos un poquito planos, todos somos un poquito fríos, pero en un trastorno de personalidad esquizoide esa frialdad, ese aplanamiento emocional es excesivo. En un trastorno de personalidad esquizotípico, por ejemplo, hay un discurso peculiar en que uno cree cosas que son poco habituales, y eso también afecta la manera en que uno se viste, la manera en que uno piensa, en el discurso que uno tiene. En un trastorno antisocial, por ejemplo, hay una tendencia a mentir o a robar o a cometer ciertos delitos, entonces no tiene problemas judiciales frecuentes. En un trastorno límite, como les dije anteriormente, hay esta inestabilidad emocional muy frecuente. En un trastorno de personalidad histriónico, a todos nos gusta, todos sentimos satisfacción al ser el centro de la atención, pero en un trastorno de personalidad histriónico, uno siempre quiere ser el centro de atención. Y esto dificulta la manera en que uno se desenvuelve socialmente, porque uno causa rechazo y desagrado de las personas. ¿Cómo puede ser que esta persona quiera ser el centro de atención siempre? En un trastorno de personalidad narcisista está la tendencia a manipular al resto de la persona para beneficio propio. En el trastorno de personalidad de evitación, uno le hace el quite a todas las situaciones que nos produzcan estrés. Y eso de manera excesiva, o sea, todos le hacemos un poco el quita a situaciones que nos causan estrés, pero en un trastorno de evitación eso es muy, muy marcado. El trastorno de personalidad dependiente, por otro lado, tiende a formar ciertos lazos muy fuertes con personas de las que depende demasiado. Y también el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, en donde uno se arma una serie de rituales de comprobación para poder funcionar. Entonces, en estos trastornos de personalidad son el caldo de cultivo para que se desarrollen otro tipo de patologías propiamente tal de salud mental. Porque a pesar de que uno tenga un trastorno de personalidad, uno se da cuenta igual del rechazo que eso provoca en las personas alrededor y eso provoca sufrimiento. O sea, una persona con un trastorno de personalidad histriónico, por ejemplo, se da cuenta que causa rechazo, que la gente lo evita, pero tampoco puede evitar ser de otra manera porque es una condición, o sea, su personalidad es así. Entonces, las personas con trastorno de personalidad tienen mucho más riesgo de sufrir depresión,
de sufrir trastorno de ansiedad, de sufrir crisis de pánico. Otro punto importante es el trastorno por estrés postraumático. En el trastorno por estrés postraumático existe un evento traumático intenso. Y no es un evento traumático cualquiera, no es un evento traumático como se me derramó líquido sobre el computador y lo eché a perder. No es una cosa poca, es un evento traumático fuerte. Un asalto, un intento de asesinato, un accidente de tránsito, abuso sexual. Son eventos traumáticos fuertes que ponen en peligro nuestra vida o nuestra integridad física. Y cuando ocurre uno de estos eventos traumáticos, uno puede presentar un trastorno por estrés postraumático que se caracteriza principalmente, o es muy importante, los flashbacks. Y esto es que uno vuelve al evento traumático sin desearlo. Es decir, uno está haciendo sus cosas normalmente y de repente la mente de uno regresa y recuerda el evento traumático como si uno estuviera ahí nuevamente. Como que uno deja de estar donde está y vuelve al evento traumático. Y esto puede llegar a ser peligroso porque uno puede estar manejando, uno puede estar conduciendo y de repente se presenta el flashback y uno durante algunos segundos deja de estar donde está y vuelve al evento traumático, puede tener uno un accidente. Y eso es lo característico de los trastornos de estrés postraumático. También quisiera hablar un poquito, aunque es muy poco frecuente, o por lo menos se ve poco en la consulta de salud mental de la universidad, es la esquizofrenia. Pero produce mucho temor, porque ante cualquier síntoma mínimamente psicótico, el paciente lo primero que piensa es que podría tener una esquizofrenia. La esquizofrenia es un tipo de demencia que se desarrolla a edades tempranas, habitualmente antes de los 30 años, en la cual uno pierde la concepción de la realidad. Es como tener una demencia senil, es como tener estas demencias seniles, pero en vez de tener 80 años, uno tiene 20. Y la que uno pierde la percepción de la realidad y se caracteriza por la presencia de alucinaciones, tanto auditivas como visuales, están estos pensamientos extraños que no tienen ningún tipo de sustento. Hay síntomas psicóticos y síntomas paranoicos frecuentemente. Y muy importante es que empieza habitualmente antes de los 30 años. O sea, eso nos da un poco de tranquilidad a las personas que somos ya más mayores, porque sería sumamente difícil que alguien debutara con un cuadro esquizofrénico a los 40, a los 50. La depresión, la esquizofrenia también está en el GES. Y la esquizofrenia puede provocar estos pensamientos que no tienen mucho sustento, que no tienen mucha lógica. Por ejemplo, todos tenemos una voz interna, todos sabemos que nuestros pensamientos son privados. Ustedes no pueden saber lo que yo estoy pensando y yo no puedo saber lo que están pensando ustedes. Pero en una esquizofrenia deja de haber esa seguridad. Un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, comienza a sospechar que el resto de las personas puede ver o puede intuir o puede saber lo que está pensando, que la gente en la calle sabe lo que piensa y lo juzga por ello. No tiene ninguna lógica ese tipo de pensamiento, pero está ahí. Y es imposible sacar al paciente de ese pensamiento ilógico y sin sustento. Ahora, hay que tener presente que los síntomas psicóticos, ya sea las alucinaciones, pueden estar presentes en otras patologías. Por ejemplo, en una depresión. Cuando una depresión es lo suficientemente intensa,
pueden haber síntomas psicóticos asociados a la depresión, y eso no quiere decir que haya una esquizofrenia, sino que más bien la depresión es tan profunda que puede producir estas ideas paranoides, que puede producir alucinaciones auditivas o visuales sin que sea una demencia, sin que sea una esquizofrenia, sino que es una depresión con síntomas psicóticos. Y que además de antidepresivos, necesita también fármacos antipsicóticos. Con respecto al uso de sustancias, hay una amplia gama de sustancias. Las más graves, por lo menos a nivel nacional, quizás no tan frecuentes, pero muy graves por la intensa dependencia que producen, son la cocaína y la pasta base, que producen una gran dependencia. O sea, el paciente necesita consumir cada vez mayor cantidad y mayor frecuencia para lograr el mismo efecto que lograba en un inicio con poca cantidad y frecuencia. Y esta dependencia provoca repercusiones sociales y físicas y laborales y familiares, porque el paciente comienza a consumir cada vez más, con cada vez más frecuencia, comienza a haber un detrimento en su capacidad económica, porque gasta cada vez más en consumir, se endeuda, y esto repercute negativamente en su vida familiar, en su vida laboral. Y también hay repercusiones físicas. Aumenta enormemente el riesgo cardiovascular. Un paciente que consume cocaína o pasta base tiene mucha más probabilidad de tener infarto al corazón, trombosis cerebral. De hecho, en un servicio de urgencia, cuando llega un paciente joven, menor de 30, 35 años, con un infarto al corazón, eso es consumo de sustancia, cocaína o pasta base, hasta que se demuestre lo contrario. Otra sustancia que hay que tenerle mucho ojo es la marihuana. Si bien existen ciertas capacidades terapéuticas muy puntuales, como en ciertos tipos de epilepsia, o para combatir los efectos adversos de la quimioterapia en el cáncer, por ejemplo, usar la marihuana con otros fines supuestamente terapéuticos, como para sentirse más tranquilo, para responder mejor a nuestras responsabilidades académicas o laborales, no es una buena idea, porque sobre todo en la adolescencia, y más aún en la infancia, el consumo de marihuana afecta el desarrollo cerebral, aumenta también la posibilidad de desarrollar cuadros psicóticos, y puede provocar efectos paradojales. O sea, uno esperaría que la marihuana lo ayude a uno a estar más tranquilo, pero puede provocar un efecto paradojal en que en vez de tranquilizarlo a uno, le puede ocasionar una crisis de pánico. Y lamentablemente nosotros lo hemos visto varias veces eso en el centro de salud. Sin embargo, a pesar de que la cocaína y la pasta base son problemas graves, el problema más serio que tenemos en el país es el alcohol. El consumo excesivo de alcohol es un serio problema. Somos el país de Latinoamérica que por lejos consume más alcohol. Y el alcohol puede causar dependencia. Aquí hay un pequeño cuestionario que es bastante útil para cuantificar la dependencia que uno pueda tener o los efectos negativos o deleterios que está causando el consumo de alcohol en uno, que es el test de Audi. Entonces, bastante simple, uno lo puede hacer, lo busca, y según la cantidad de puntos que uno tenga, se puede calificar como consumo de bajo riesgo, un consumo de riesgo, y hay que tener ojo, si uno ya tiene 16 o más puntos, ya uno piensa en un consumo perjudicial o incluso una dependencia.
Lamentablemente, es un hecho que las patologías de salud mental, sobre todo la depresión, los trastornos ansiosos y los trastornos adaptativos, son más frecuentes en mujeres. Hasta no hace mucho existía la explicación de que esto se debía a un problema hormonal, que la variación de hormonas a lo largo del mes provocaba una mayor susceptibilidad, que la configuración cerebral entre hombre y mujer era distinta, entonces por eso las mujeres tenían mayor depresión y más cuadro ansioso, pero la realidad es que eso no es así. La principal causa por lo cual las patologías de salud mental, sobre todo depresión y trastornos ansiosos, son más frecuentes en mujeres es por un origen social. O sea, las mujeres están sometidas a mucho mayor estrés, están sometidas a más carga laboral, reciben en promedio una menor remuneración por el mismo trabajo que realiza un hombre. Además, socialmente se les carga las tareas domésticas y las tareas de cuidado de los hijos. Entonces, toda esta carga extra social es la explicación de por qué las mujeres tienen tienen más frecuencia de depresión y de cuadro ansioso. Si estas determinantes sociales no existieran, si hubiera una mayor justicia de género, probablemente no habría esta diferencia en frecuencia de patologías de salud mental entre hombres y mujeres. Afortunadamente existe la teleconsulta, la telemedicina es muy útil en cuanto a salud mental porque a diferencia el resto de las áreas de la medicina en donde es bastante imprescindible hacer un examen físico, en salud mental, aunque es deseable, no es imprescindible. Uno puede llegar a un diagnóstico conversando con el paciente y esa conversación se puede hacer a través de telemedicina. Entonces, la premisa de esto es que ante un síntoma, ante alguna sospecha, y si uno se siente mal, hay que consultar. Es importante consultar. Y si el cerebro es un órgano que se enferma, como cualquier otro órgano que se enferma, existen fármacos para tratar las patologías de salud mental, que pueden ser fármacos serotoninérgicos, fármacos hipnóticos, fármacos antipsicóticos. Y con respecto a los antidepresivos, hay que ser bastante paciente, porque los antidepresivos empiezan a actuar de manera lenta, no es que uno se los tome y después de 2 o 3 días uno se siente bien. Demoran 7, 10, 14 días en empezar a hacer efecto. Y tienen que ser usados por un tiempo prolongado. No es no hay que pensar que una patología de salud mental, una depresión, por ejemplo, que uno lleva meses o años sintiéndose mal, uno lo va a solucionar en 2 o 3 semanas tomando antidepresivos. No, se toman durante tiempos prolongados, al menos 6 meses. Y cuando uno dice al menos 6 meses, es porque probablemente van a ser 8, 10, 12 meses. Entonces hay que tener paciencia. Y lamentablemente existe un tremendo prejuicio social, como les decía anteriormente. Nadie se cuestiona que un hipertenso tiene que tomar antihipertensivo, nadie se cuestiona que alguien con hipotiroidismo tenga que tomar levotiroxina, pero mucha gente se cuestiona que alguien con depresión tenga que tomar antidepresivo. Y el cerebro es un órgano que se enferma como cualquier otro, y existen tratamientos para ello. Pero lamentablemente este enorme prejuicio social en torno a la psicofarmacología hace que muchos pacientes abandonen la terapia por la presión social. Por eso es importante hacer un acompañamiento a los pacientes y recalcarles la importancia de la adherencia y la duración al tratamiento. Bien, ¿alguna duda al respecto? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Creo que ya cumplimos casi la hora. Sí. Muy buena presentación, doctor. La felicito.
Muchas gracias. Muy buena presentación, doctor. Me sentí bastante identificado con algunas cosas y pude entenderme mejor. Así que muchas gracias. Ok, gracias a usted. Súper, entonces, si no hay duda al respecto, Estuvo muy clara toda la explicación de todos los puntos que usted conversó, doctor. Así que, como decía la persona anterior, igual hay cosas que uno se siente de cierta manera identificada. Entonces, ayudó bastante a aclarar un poco igual la mente y a entender un poquito más lo que a uno le está pasando. Así que muchas gracias, doctor. Fue muy clara eh, la reunión de ahora. Me quedé tranquila. súper, Y muchas gracias. Y recuerden que si tienen cualquier duda, no duden en consultar. Siempre es bueno consultar de más que de menos. sí, de todas maneras. Desde ya agradecemos, doctor, su gentileza, su disposición por compartir esta exposición, donde sabemos que es un tema delicado y que ha pegado fuerte durante esta pandemia. Sí. Y gracias por colaborar con nosotros y donde puedo plantear todos los temas de depresión, nos quedan más claros, de crisis de pánico, estados emocionales, bipolaridad, un montón de temas que nos fue aclarando durante su exposición. Los felicito y a modo personal me quedó muy claro todo lo explicado. Y también compartir que en redes sociales, a través de la página de la BRAE, toda la comunidad universitaria puede solicitar hora con el programa de salud mental. Ahí hay médicos a disposición, hay psiquiatras, y para los funcionarios académicos también tenemos una psicóloga, y para los estudiantes también, si necesitan atención psicológica, en UPS, en la unidad de promoción de salud. Así que agradecemos, esta presentación igual va a ser compartida en nuestras redes sociales y también enviada a cada uno de ustedes, los que han podido conectarse en esta oportunidad. Ah, qué bueno, Francisco, qué bueno. Porque así la puedo compartir yo igual. Así que gracias. Así que eso, doctor, y a todos los asistentes, muchas gracias por su audiencia, su participación. Síganos igual en nuestras redes. Ya el día viernes tenemos otro live que se va a hacer a través de la plataforma de Instagram, donde expondrá a la matrona Estefanía de la Peña, también junto con nuestra ginecóloga Jessica Bastouri, donde expondrán el tema sobre las ITS, enfermedades de transmisión sexual. Va a estar súper interesante, los dejamos a todos cordialmente invitados para el día viernes a las 5 de la tarde y así vamos sumando otras actividades para la próxima semana. Muchas gracias por su asistencia, gracias doctor, una vez más, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao.